de forma ininterrumpida, ¿sí? Así que hemos coachado varios cientos de agentes y brokers y eso nos permite conocer un poco el mindset, la forma de pensamiento que tienen ustedes, entender comunes denominadores y saber las emociones que tienen, los puntos de mejora, las épocas del año. También nos hemos dado cuenta que no son los mismos miedos que hay a estas alturas del año, las mismas presiones, las mismas ansiedades, así que vamos a estar en este encuentro y también los otros encuentros que vienen vamos a estar trabajando sobre el mindset, ¿sí? Vamos a estar entrenando la cabeza. Cada uno en diferentes estadios, cada uno en estadios iniciales, medios o avanzados, pero siempre hay presiones, ansiedades, miedos y sobre eso vamos a estar trabajando, ¿sí? El coaching, básicamente, el coaching y lo inmobiliario, ¿no? ¿Cómo se juntan? Porque seguro habrán escuchado coaching muchas veces, coaching ontológico y demás. Coaching es una herramienta del desarrollo personal y la parte inmobiliaria tiene que ver con la parte de productividad. El enganche entre las dos es lo que haces más quién sos, coaching, y la parte inmobiliaria, coaching inmobiliario. Así que vamos a estar trabajando no solo quién sos, cómo sos frente a la frustración, frente a los desafíos, sino también qué haces frente a las cosas. Así que vamos a arrancar con lo que son los factores de comportamiento básicos para empezar a identificar cuáles son los factores de comportamiento básicos que todos ustedes, todos nosotros, todos tenemos y cuáles tenemos en intensidades altas o bajas y cuáles necesitamos desarrollar para trabajar en el mundo inmobiliario. Hoy estamos en un contexto que es VICA, que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo, ¿sí? Ese es el mercado inmobiliario hoy, ese es el mundo inmobiliario. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil porque los cambios son rapidísimos. Hay más cosas de las que no sabemos que de las que sabemos. Complejo porque tenemos que tener en cuenta muchas variables al momento de tomar una decisión. Y ambiguo porque lo que no servía antes sirve ahora y lo que sirve ahora no servía antes. Ese es el contexto de hoy. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esos escenarios VICA son escenarios que se fueron entrenando en la época de los 80 en las empresas, porque como muchas cosas salen del mundo militar y el ejército de Estados Unidos empezaba a entrenar para nuevas guerras. Las nuevas guerras ya no eran las típicas históricas guerras donde venía un batallón y del otro lado venía un batallón y lo tenías enfrente. Las nuevas guerras eran en Afganistán, en territorios desconocidos y el enemigo no te salía de enfrente, te salía de abajo, de arriba, de atrás, de todos lados, salían de cuevas. Entonces empezaron a incorporar este concepto VICA. Después, como pasa con muchas de las cosas, pasó a los líderes y las empresas. Y después pasa a lo que es la vida personal, como ahora que lo podemos trabajar todos nosotros. Volátil, incierto, complejo y ambiguo parece que es la definición de la República Argentina, ¿no? Cuando decimos volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero nosotros también somos VICA, nosotros somos volátiles. Yo, Ricardo, soy volátil, soy incierto porque hoy sé lo que quiero, mañana no sé. Soy complejo y también ambiguo porque lo que me gusta ahora no me gustaba antes, lo que me hace feliz ahora no me hacía feliz antes y viceversa. Entonces, también trabajamos con personas VICA. Y hay dos puntos del negocio en donde ustedes están. El punto que es un negocio de captaciones y segundo es un negocio de relaciones. Y entendiendo que es un negocio relacional, también entendemos que vamos a trabajar con personas que son complejas, volátiles, inciertas y ambiguas. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos bien? Buenísimo. Entonces, también tenemos que situarnos en cómo ser una buena oferta de servicios para la gente hoy en día. Porque no es lo mismo el modo de trabajo que teníamos antes de la pandemia que ahora. Hoy si el negocio es relacional, tenemos que entender que hay mucha gente que tiene heridas y otra gente que tiene cicatrices, ¿sí? Todos conocemos a algunas personas que perdieron familiares en la pandemia, perdieron trabajo o tienen que salir a hacer operaciones inmobiliarias para respaldar empresas. Digo, todos en algún punto nos caímos. El punto está que hay personas que tienen heridas y otras cicatrices y por eso hay mucho enojo, mucho resentir a flor de piel, que ustedes lo absorben porque trabajan con gente.
La diferencia está que la herida y la cicatriz tienen el mismo tamaño y se ven las dos por igual, pero una la tocas y te duele y la otra no. Y ustedes trabajan con personas, negocio relacional, al trabajar con personas, trabajan con personas que todavía tienen herida u otras que tienen cicatriz. Entonces, entendiendo ese contexto, también la forma de empatizar hoy es diferente a la forma de empatizar que yo a ustedes, a muchos lo conozco ya hace un par de años, que teníamos antes, porque hay que tener un tacto diferente hoy para trabajar con la gente. Entonces, hoy sirve más ser empático que simpático. ¿Sí? La forma de relacionamiento hoy en un contexto VICA, con todavía heridas y cicatrices, es que la simpatía es la forma de que tengo algo bueno para decirte todo el tiempo, ¿no? Es como la simpatía es siempre que llovió paró. La simpatía es tirarte frases de sobrecito de azúcar, ¿sí? La simpatía es, bueno, mirá, me está yendo mal en el trabajo, bueno, por lo menos tenés trabajo, ¿sí? Esa es la simpatía. No, mirá, se me complicó una operación justo en el cierre, bueno, por lo menos estás tratando y tenés operación. Esa es la simpatía. La simpatía es dale, no pasa nada, never pony, vos podés, hay que salir. ¿Sí? Y hoy ese estilo de comunicación no conecta. Comunica, pero no conecta. Entonces, la empatía es lo que necesitamos hoy para asesorar a nuestros clientes. ¿Y asesorarlos a qué? Asesorarlos a un ajuste de la realidad. ¿Sí? ¿Y cuál es el ajuste de la realidad que hoy está ocurriendo en el 99% de los casos de los agentes? Tu casa no vale lo que vos crees. Este es el precio de mercado. Hoy la mayoría de conversaciones que tienen los agentes es de ajuste de precios. No de baja de precios. No digan baja porque si dicen baja le está bajando los sueños, le está bajando la expectativa, le está bajándole... Ajuste a la realidad, ajuste de precios. Entonces, ¿cómo es el trabajo de ustedes en un contexto donde hay heridas a flor de piel y encima tienen que trastocar expectativas? Porque ustedes no suelen ser los mensajeros de la buena noticia, es decir, ya desde el ACM en adelante ya empiezan a trabajar con expectativas trastocadas. Generalmente lo que creo que vale este vaso, porque me lo regaló mi abuela y tiene un valor sentimental, vos me decís, no, mirá, este vaso para vela vale esto. No, pero mirá, para mí vale más, aparte un amigo de mi primo, del hermano, me dijo que esta propiedad vale mucho más. Bueno, y va a ocurrir todo eso, ustedes trastocan expectativas. Y en ese trastocamiento de expectativas hay que ser empático. La empatía es, te entiendo, esto es lo que dice el mercado. Y vamos a trabajar la comunicación asertiva para la empatía. Pero ya tenemos que empezar también a incorporar que las formas de comunicación cambiaron mucho y la empatía hoy es el canal que nos permite tener conversaciones difíciles con los clientes en un contexto VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. De esta forma, entendamos que todos tenemos 4 factores de comportamientos básicos. Los 4 factores de comportamientos básicos se los digo en siglas y vamos a desmenuzarlos cada uno. DISC, dominancia, influencia, stability y cumplimiento. DISC. Estos 4 factores de comportamiento definen cómo hacemos las cosas nosotros, cómo nos comunicamos nosotros, cómo tomamos decisiones y también después cuando lográs detectarlo en el otro, podés definir cómo el otro toma decisiones, cómo hay que hablarle, cómo hay que comunicarse, cómo motivar al otro, si empezás a identificar cuál factor de comportamiento tiene en alza o en baja. Pero primero vamos a empezar por cada uno, ¿sí?, de nosotros. Entonces, los 4 factores de comportamiento básicos son 10. Lo primero es la dominancia. La dominancia de vos como agente inmobiliario. ¿Qué es la dominancia? La dominancia es tu capacidad de enfrentar problemas o desafíos. Si te gustan los desafíos, tu dominancia es equilibrada o alta. Si evitas los desafíos, porque para vos desafío es igual a problema, la dominancia tiende a ser baja. Si te cuesta decir que no, dominancia baja. Si te cuesta negociar, porque negociar es igual a pelearse con otra persona, dominancia baja. ¿Sí? Entonces, este primer factor de comportamiento es la resolución, la determinación que tenés que tener al momento de cuidar tu negocio. Es como te das cuenta rápido en esto porque si negocias tu comisión rápido, ¿sí?, es porque la dominancia está siendo baja. No estás sabiendo decir que no a tiempo. Entonces, poner límites, decir que no, es parte de tu dominancia. Y esto es importante sostenerlo porque la dominancia cuida el negocio. La dominancia es como un semáforo. Si es todo que no,
nadie avanza. Si es todo que sí, es un caos. Verde, rojo y amarillo. Esa es la dominancia. ¿A qué le digo que no? ¿A qué le digo que sí? Y el amarillo es a qué le digo no sé. Entonces, la dominancia es tu capacidad de pararte frente a las situaciones y transformar problemas en desafíos. ¿No? ¿Cuánto tiempo tardás en transformar un problema en un desafío? Eso habla de tu dominancia y habla también de tu inteligencia adaptativa. La inteligencia adaptativa es tu inteligencia emocional actual, tu inteligencia racional actual, más un contexto de cambio. O sea, para entenderlo en una fórmula, la inteligencia adaptativa tuya es inteligencia racional más inteligencia emocional más cambio, inteligencia adaptativa. Entonces, la inteligencia adaptativa responde a la pregunta: ¿cuánto tiempo tardás en transformar problemas en desafíos? Pues esto ya, aparte lo decían los estoicos decían: no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Y eso habla de tu determinación y tu dominancia. Ahora, también para tener determinación y dominancia, tenemos que tener un fin en la mente. Porque me tengo que conectar con algo mucho más grande de lo que está pasando. ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es mi fin? Y ahí es donde empezamos a trabajar en casa, ¿sí? En nosotros mismos, y nos ponemos a pensar: ¿cuál es mi para qué? ¿Para qué estoy en Rima? ¿Para qué estoy acá? Y ese para qué es bien de cada uno. El para qué, algunos lo llaman visión, otros lo llaman declaración, otros lo llaman tu gran why, ¿sí? Objetivos. Hay una charla muy linda, se la recomiendo, de Simon Sinek. Así, Simon Sinek con K, con K al final, que es el gran why, el gran para qué. Y se las recomiendo ver, porque tiene que ver también con cómo proyectás la visión. Tenés un fin en la mente, va a haber cosas que directamente no te van a gustar hacer. A ver, ¿qué cosas no le gustan hacer a una gente y nunca en 8 años vi que le gusten? Llamados en frío, llamados de Antonio Vende, las conversaciones de ajuste de precio. Y no necesariamente tenés que amar esas tareas, pero sí conectarte con el fin a donde te llevan esos medios. Entonces, cuando vos ves una gente que tiene determinación en lo que hace, no es porque le encanta hacer los 5 llamados fríos por día, sino porque sabe que eso lo lleva a algo mucho más grande, que eso es lo que realmente quiere. Entonces, ¿qué necesitamos para tener dominancia en el negocio? O tener claro el para qué hago lo que hago. No por qué hago lo que hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero ganar dinero, ¿por qué? Lo sabemos ya el por qué. La respuesta al por qué es explicativa siempre, no es introspectiva. Es por qué hago lo que hago, vas a tener explicación siempre. Ahora, ¿para qué hago lo que hago? Es una pregunta que nos lleva a una introspección mucho más profunda. Entonces, partimos de la base que si no tenemos un fin en la mente, es muy difícil ir armando las piezas hoy en el momento presente. Esto es como armar un rompecabezas. Los rompecabezas vieron que vienen en una caja, ¿sí? Y vos ves la figura que vas armando y después tenés las piezas y empezás a armar. Bueno, la visión es lo que ves, es la caja. Esa es tu visión, ese es tu fin en la mente. Y las piezas que tenés que armar son tus acciones diarias para lograr algo que vos ya viste. Ahora, diferente es que te tiren las piezas del rompecabezas y te digan armar el rompecabezas. ¿Y qué estoy armando? No sé, me voy viendo en el camino. Vas a llegar a darte cuenta en el camino si estás armando un paisaje, un retrato, un dibujo o algo. Pero vas a tardar. Arrancar con un fin en la mente, y esto para que se lleven como tarea, es ¿para qué haces lo que haces? Y una pista: si tu respuesta es algo que podés tocar, ese no es un para qué, ese es un medio. ¿Y para qué? Para ganar plata. No, la plata es un medio. Por eso se llama medio de pago. Si no, se llamaría fin de pago. ¿Sí? Es un medio. Ahora, ¿para qué fin? Generalmente, realmente los para qué que te hacen moverte, inclusive en contextos difíciles, son los que te hacen brillar los ojos. ¿Sí? A unos le dicen los shiny eyes, los que te hacen sonreír también los ojos. El para qué, el para qué profundo es el que te hace sonreír los ojos, te hace brillar los ojos. Entonces, si no tengo el para qué claro, lo creo. Porque es muy difícil tener dominancia en un negocio si no tenés un fin en la mente. Aquí voy a ayudar hoy. ¿Cuál es el fin más grande? ¿Se entiende esto? Bien, buenísimo. Después tenemos lo que es, como segundo factor de comportamiento importante, la influencia. La influencia es importante porque estamos hablando de la capacidad de relacionamiento que tenemos con las personas. Y en la capacidad de relacionamiento
déjenme anotar así, la capacidad de relacionamiento tiene que ver con cómo empatizo con los demás, cómo escucho a los demás, si entiendo realmente lo que quieren hacer más allá de una operación inmobiliaria, y si entiendo que el negocio es relacional, que se me pueden caer operaciones, pero no puedo permitir que se me caigan relaciones. Reconozco muchos agentes que se le caen operaciones, y es parte del negocio que se te caigan operaciones. Ahora, lo que no es parte del negocio es que se te caigan las relaciones junto a la caída de operaciones. Muchas veces se cae todo junto. Y recordemos, el negocio es más de propietarios que de propiedades. ¿Sí? Y mucho tiempo fue de propiedades el negocio. ¿Sí? Mucho tiempo. Y esto lo he hablado en la Cámara, me acuerdo, en la Cámara Inmobiliaria Argentina. Y hoy en día también trabajamos con inmobiliarias tradicionales de muchos años, que le va muy bien, de años. Y también empiezan a darse cuenta que hoy el foco del negocio está más en el propietario que en las propiedades. O sea, hacete experto en propiedades, pero no te va a alcanzar si tampoco sos experto en propietarios. Y ser experto en propietarios no es algo binario, no es ceros o uno, eso es entender a las personas. Acompañar, ayudar, asesorar, decirle que no, decirle que sí, todo ese mundo de grises es trabajar con personas que ustedes están en ese negocio. Entonces la influencia es muy importante. Si tengo influencia baja, soy una persona que no le gusta relacionarse, que no le gustan las reuniones, que no le importa lo que le pasa al otro, ¿sí? Que solo está conectado con lo que quiere ella. Si tengo influencia en exceso, muy alta, voy a ser una persona que está dispuesto a todos menos a mí, me olvido de mí, le digo que sí a todo el mundo, no me digo que sea a mí mismo. Ayer una gente me dice, lo que pasa, Ricardo, que sí, yo estoy siempre para los demás, pero me cuesta decir que no. No sé decir que no, me dice una gente. Y yo le digo, sí, sabes decir que no, porque me acabas de decir 2 veces. No sé decir que no. O sea, lo dijiste. Ahora el punto está en que cuando le decís que sí a los demás todo el tiempo, ¿a quién estás diciendo que no? A mí mismo. Bueno, entonces sabes decirte que no. Simplemente tenés que darle vuelta. Decite más que sí a vos. Y por ende vas a empezar a poner más límites para protegerte, porque el límite no limita, el límite te cuida. Es como que si yo no tendría límites acá para escribir acá, termino escribiendo en la pared. Entonces el límite no limita. Lo que puedo hacer acá en el medio es infinito. No es, no, como no puedo escribir en la pared, gente, hoy nos vamos a quedar con un montón de material afuera. No, porque lo que puedo hacer acá es infinito. Entonces el límite no limita. Cuando establecemos límites a los clientes, cuando cuidamos el negocio con prudencia, sin este papel no avanzo, a esta comisión trabajo, este es mi servicio, cuando nos ponemos firmes con exclusividad y demás, estamos estableciendo límites. Ahora, si yo veo que el límite limita y trastoca y es una piedra en la operación, es porque estoy viendo el límite como algo limitado, ¿sí? Y no es así. Entonces la influencia tiene que ver con tu capacidad de relacionamiento, la visibilidad de tu negocio, ¿sí? Hay 2 puntos aquí importantes. La visibilidad de tu negocio no es la visibilidad tuya, ¿sí? Porque muchos acá, en lo que es influencia, dicen, lo que pasa, Ricardo, que a mí no me gusta mostrarme en las redes, exponerme y demás. Está perfecto que a vos no te guste, pero tu negocio tiene que estar, ¿sí? Siempre doy el ejemplo de Marcos Galperín. Marcos Galperín no tiene redes sociales, pero vive de Mercado Libre, Mercado Pago, que son de las redes sociales, son nativas digitales. Entonces, ahí te das cuenta cuando la gente no separa negocio de persona. Cuando la gente no separa negocio de persona, hace las cosas que le gustan y el negocio se ve beneficiado por eso. Y no hace las cosas que no le gustan y el negocio se ve afectado por eso. Entonces, el negocio tiene el tamaño de la mentalidad de la gente que lo lidera. Entonces, estos son los puntos en donde al principio tenemos como un gran eclipse entre agente y negocio. Vamos a hacer de cuenta que tenemos las esferas acá de negocio y el agente. Y al principio es todo lo mismo, porque lo que hago yo lo hago para el negocio. Lo que me gusta, el negocio se ve beneficiado. Lo que no me gusta, el negocio no se ve beneficiado. No tengo redes sociales, el negocio no tiene redes sociales. Tengo mal humor, el negocio tiene mal humor. Me voy de vacaciones, el negocio se va de vacaciones. Es todo lo mismo. Entonces no separás. Le preguntás a una gente en estos estadios, ¿cómo está tu negocio? Y le dicen, mirá, últimamente vengo medio pinchado, ¿viste? Las cosas últimamente no me van saliendo. Te entiendo, a vos. Ahora contame de tu negocio. Y cuando le preguntás cómo viene tu negocio, te responden de uno mismo. Y esos son los primeros estadios. Después, cuando trabajás con la gente que están más avanzados,
ya saben separar, va muy bien o están bien o mal personalmente y también te hablan del negocio. Entonces, generalmente en influencia lo que ocurre es que no se separa la visibilidad personal de la visibilidad del negocio. El negocio tiene que tener exposición y visibilidad. Más o menos, sí, tiene que estar. No significa que tengas que estar vos. Y después otra de las cosas importantes es entender que más que el marketing necesitan la relación pública. La diferencia entre marketing y relación pública es que marketing es hablar bien de mi producto. Relación pública es que otro hable bien de mí. Y que otro hable bien de vos nos mete en el business de referral business, que es el negocio de referidos. Y en el negocio de referidos es donde se va a sustentar tu negocio. ¿Sí? Al cabo de 3 años aproximadamente ya te empieza a llegar la bola de referidos. ¿Todos? No. Van llegando ya los primeros, y los primeros tanto también, pero no es el 100% el negocio de referidos. Ya cuando estás en estadios más avanzados, ya no levantás el teléfono, te llaman directamente, te refieren todo el tiempo. Bien, ahora para llegar al negocio de referidos, tenemos que hacer primero una buena cosecha. Y la cosecha se hace entendiendo que el negocio es relacional por sobre el operacional. El otro día hacía justo coaching a unos agentes también en un golf y justo había llegado antes. Yo entonces aproveché de almorzar y estaba viendo a todos los profes cómo le enseñaban a los alumnos a jugar al golf y le estaban enseñando el movimiento del swing, ¿no? El movimiento de pegada de pelota de golf. El movimiento del swing es un movimiento circular y yo sin saber, yo creía que el movimiento del swing era el movimiento que se usaba para pegarle a la pelotita. Entonces se practicaba con pelotita. No, el movimiento del swing es un movimiento que tiene vida propia, que tiene swing up, swing medio, swing bajo. Y una vez que vos haces un buen movimiento de swing, recién ahí le pones una pelotita en el medio y va a dar buen golpe. El movimiento del swing es el negocio relacional. Y lo que aparece en el medio es una operación. ¿Sí? Si vos haces un buen negocio relacional, en el medio ponele casa, ponele auto, ponele vaso, que te va a ir bien. Porque el punto está en focalizar en este movimiento, no en pegarle a la pelotita. Si estoy focalizado en pegarle a la pelotita, el movimiento terminaría ahí. Y el palo de golf se quedaría ahí estanco. Si se fijan en el tenis, en el rugby, en el fútbol, en el hockey, en todos los deportes, cuando la pelota despega de la raqueta, del palo, del botín, sigue, ¿sí? El trayecto, sigue el movimiento más allá del golpe. ¿Qué significa? Que el negocio es más grande que solo lo operacional. Entonces, yo veo muchos agentes que recién arrancan, que apuntan a cerrar operaciones, tenés clientes. Sí, ok, pero hacer que esos clientes se transformen en relaciones. Y esa es la parte de influencia. Hay un lema que tiene RE/MAX que es clientes para toda la vida. Para eso tenés que hacer un trabajo enorme. ¿Sí? Enorme porque tenés que tener estabilidad para sostener confianza, sostener congruencia, sostener coherencia en el tiempo. Porque ¿en qué se basan las relaciones? En la confianza. Y la confianza crece lento como una palmera y cae rápido como un coco. Entonces, el trabajo está en las 4 patas de la confianza con el otro, que son el involucramiento que yo tengo en la relación, la sinceridad que yo tengo en la relación, la capacidad que tengo de resolver problemas como asesor y la credibilidad que tengo como marca o como agente. Esas son las 4 patas de la confianza. Si trabajo esas 4 patas de la confianza, voy a cosechar y cultivar, ¿sí? Con cada una de las relaciones que voy teniendo en mi cartera. ¿Vamos bien hasta acá? Después tenemos de dominancia, de influencia, después tenemos la S de stability, de estabilidad. ¿Sí? El agente necesita tener una mentalidad estable, necesita tener templanza. ¿Por qué templanza? Templanza no es igual a tranquilidad. ¿Sí? A veces decimos, no puedo estar tranquilo. Ricardo me dice, no, ¿te puedo apoyar acá? ¿Sí? No puedo estar tranquilo porque si me quedo quieto se me cae el negocio. Una cosa es estar en templanza y otra cosa es estar quieto. La estabilidad tiene que ver con sostener relaciones, ideas, proyectos en el largo plazo. Estamos en un negocio que se piensa anual. ¿Sí? El mundo inmobiliario se piensa anual acá y en todo el mundo. ¿Sí? Vos si le preguntás a agentes inmobiliarios sin ir a Estados Unidos, que es muy normal que te tiren la tarifa anual, le preguntás en Perú, Ecuador, Colombia y te dicen cuánto ganan por año. Nosotros estamos en una región que nos preguntamos por este mes cuánto gané.
Estamos en una región que hay jornales, quincenales, mensuales. O sea, imagínense que un negocio mensual te esté preguntando cada 3 minutos cuánto facturé. Te quema la cabeza eso. Entonces, primero pensar anual. Ahí tu cabeza se tiene que preparar para entender que hay 2 tiempos de juego. Primer semestre, segundo semestre. Y el segundo semestre siempre trae aires nuevos y diferentes que el primer semestre. Siempre. ¿Sí? Se capta más, la gente ya se empieza a volver loca porque el numerito del año empieza a cambiar y tiene que empezar a vender, comprar y quiere sacarse cosas de encima antes de que termine el año. Se mueve diferente. Ahora, la estabilidad también lo que te dice es entender que cuando vos plantás un árbol de frutos, vas a ver crecer todo, pero lo último que vas a ver en un árbol de frutos es el fruto. Entonces, la semilla de una operación inmobiliaria tiene de todo. Lo último que vas a ver es el resultado. Y eso es tener templanza. Si me invade la ansiedad, la presión, los miedos y demás, le voy a tirar un pesticida a esa semilla y va a parar de crecer. Es como que esté ansioso y la riegue un poquito, y vaya el otro día y la riegue un poquito más, y la riegue bastante más porque quiero que crezca. Ya está, la ahogué. Entonces hay que tener también templanza y estabilidad para entender que esto no va de un día al otro. De hecho, no solo por los tiempos ajenos, sino también por los suyos. Ustedes saben que el promedio de todo lo que hagan hoy o esta semana, recién se ve repercutido de acá a 3 meses. O sea, todos los resultados o no resultados que están teniendo hoy, piensen lo que estaban haciendo hace 3 meses. Y todo lo que hagan hoy, por más que lo hagan con toda la vorágine y la semana que viene ya quieren estar captando por lo que hicieron esta semana, todo lo que hagan hoy se va a ver repercutido en 3 meses. Entonces hay que tener templanza en eso. El tiempo de acción-reacción no es el tiempo que nosotros queremos, es el tiempo que es. Y esto está todo medido. Entonces, si yo no tengo templanza y digo, bueno, voy a empezar a trabajar las redes, voy a empezar a hacer estas acciones en mi gestión personal y la semana que viene no tengo resultados, lo dejo de hacer porque no me funcionó. No, sostenelo. Eso también es importante, que la estabilidad es necesaria en un negocio que tiene otros tiempos, tiene otros ritmos. El negocio inmobiliario es como subir la montaña, ¿no? Hay menos oxígeno y hay más presión. Es un negocio donde hay mucha presión. ¿Presión por qué? Y porque están trabajando con mucho dinero. El negocio inmobiliario va muy bien. Si se fijan siempre los top Forbes de cualquier país, uno de esos está en el real estate, siempre. O sea, es un negocio que se gana en dólares más en un país que es moneda escasa. O sea, es muy bueno el negocio. Pero así también tenemos que administrar el oxígeno allá arriba donde hay mucha presión. A más presión, menos oxígeno. Y si yo estoy agitado, ansioso, presionado, con miedos y demás, eso hace que utilices más tu oxígeno y no perdures en este negocio. Por eso la templanza es importante. Y recuerden, la templanza no tiene que ver con quedarte quieto. Podés estar haciendo 1000 millones de cosas y podés tener un centro de gravedad interno tuyo. ¿Se entiende esto? Por eso acá también es importante entender que el descanso es parte del entrenamiento. Es importante entender que le tengo que dedicar tiempo a mis momentos, porque no somos solo el área laboral. El área laboral se ve afectada por tu área de salud, por tu área de deporte, familiar, pareja, ocio, desarrollo personal, espiritual. Hay un montón de otras áreas tuyas. Ahora, ¿cómo trabajas esas áreas también para que te beneficien lo laboral y viceversa? Porque es el huevo de la gallina. Estoy con poca energía porque trabajo mucho, o estoy con poca energía porque duermo poco, por trabajar mucho. Entonces, la mirada tiene que ser sistémica siempre. La mirada sistémica es vernos como un todo. Y entender que las cosas que me pasan en el ámbito laboral también repercuten en otros dominios y viceversa. Después, por último, tenemos el factor de comportamiento del cumplimiento. El cumplimiento es el grado de detalle que vos tenés frente a las tareas, frente a los procesos y frente al análisis de tu negocio. Generalmente acá es donde la mayoría de la gente tiene el comportamiento bajo. Cumplimiento es que vos trajes lo que haces, cumplimiento es que lleves seguimiento, cumplimiento es que le pongas números y no hables de sensaciones. Esto les cuesta muchísimo, es la parte que casi siempre está en déficit de los agentes, y es que vos tengas tableros de control, que estés manejando el auto y sepas cuándo te vas a quedar sin nafta mínimamente, que sepas cuánta reserva tenés, cuántos kilómetros podés hacer, empezar a medir. Y realmente en sistemas como RE/MAX está todo medido. Está todo medido. Es decir, ¿por qué son entre 5 y 10 llamados que hay que hacer?
Y porque el ratio de conversión está en 1-2, se hace 5-1, se hace 10-2. ¿Y por qué se recomienda una cartera de propiedades de 15, 18 propiedades en cartera? Y porque se sabe que 4 se te van a caer, porque no van a querer ajustar el precio. Ahora, ¿cuál es el negocio? ¿Aferrarme como un koala a las propiedades que tengo? No dejar de que entre materia prima a la fábrica. ¿Y cuáles son las materias primas que entra a la fábrica todo el tiempo? Las captaciones. Entonces nunca hay que dejar de captar, porque el negocio es de captaciones. Entonces, las cosas ya están todas dichas en un modelo como este, y el punto no está en saber lo que hay que hacer, porque ya lo saben. El punto está en preguntarme quién tengo que ser yo, cómo tengo que ser yo, qué personalidad tengo que tener para hacer lo que ya sé que tengo que hacer. Y eso es lo más desafiante. Y ahí es donde entran las brechas. ¿Qué brecha? Realidad actual, realidad ideal, lo que tengo, lo que quiero, lo que soy, lo que quiero ser. Y el acortar esa brecha no es aprender técnicamente cosas nuevas, porque ya lo saben, sino es aprender de quién tengo que ser yo para levantar el teléfono y hacer los llamados que tengo que hacer, hacer el seguimiento que tengo que hacer, los informes mensuales que le tengo que entregar a los clientes, las notas personales que tengo que hacer. ¿Sí? O sea, ya saben. Es como vieron que en los cigarrillos te aparece el paquete, el fumar es perjudicial para la salud, ya lo sé. Ahora te va a caer la ficha en un momento diferente que el de atrás, porque la ficha es única de cada uno. Entonces cuando te cae la ficha, ahí se produce el quiebre en los agentes. He visto muchos agentes que han venido carreteando un par de años, cuando tienen ese quiebre mental que dicen me voy a dejar de joder, voy con esto, y ya está, y ahí empiezan a despegar. Y acá en un negocio inmobiliario, cuando despegás en dólares, es tremendo el cambio. Y eso te lleva a que el negocio no dejas de captar y el negocio empieza a tener una rueda y encima después entran los referidos y todo se te hace más fácil con menos esfuerzo, lograr lo mismo que lograbas antes con mucho esfuerzo. Es la ley de Pareto, la ley del 80-20, ¿no? Al principio el 80% del esfuerzo me da el 20% de resultados y después el 20% del esfuerzo me da el 80% de resultados. No es que haces menos, sino que te esforzás menos. No es que dejás de salir a prospectar, sino que salir a prospectar te es más fácil. Vas y directamente almorzás y hablamos de fútbol 1 hora y 10 minutos de negocio. Antes no, tenías que hacer llamado en frío a gente que no te conocía. Entonces, te esforzás menos para tener lo mismo que antes o más. Esa es la ley de Pareto. Pero no cambia la ley de Pareto si no cambia primero la mentalidad. Porque la alta productividad es un estado mental, no es algo que hay que hacer nuevo. O sea, llegar a la alta productividad... Yo he escuchado todos estos años a los más productivos de la red y vos me preguntás, ¿qué hacen de diferente? Absolutamente nada hacen de diferente. Nada. Ahora, ¿son diferentes frente a la situación? Recontra. Son los primeros que levantan la mano y piden ayuda. Primero, el año pasado en pandemia, al mes de la pandemia, sin saberlos ellos, diferentes top de la red me llamaban para pedir ayuda. A los, literal, 5 meses me llamaba algún rookie y me decía, Ricky, me parece que necesito ayuda. Y nosotros ya la ayuda la habían pedido 5 meses atrás. O sea, se caen y se levantan rápido. Esa es la diferencia. Les dicen que no todo el tiempo. Ahora tienen un fin más grande. ¿Sí? Entienden también que el no es parte del negocio. Si yo como agente evito los no, evito el negocio. Hay una charla, también la recomiendo. ¿Te puedo dar la plataforma? Digo, para que se metan y vean los videos. Hice un recopilado de videos y es más fácil. La pueden buscar, se llama Javier Luxor en internet. Pero hay una plataforma que tengo que es coachinginmobiliario.com.ar. Entran con la clave desafío 2021 y ahí tienen toda la charla que estoy nombrando. Y hay una charla ahí de Javier Luxor en donde se basa en un libro que les recomiendo que se llama El principio de la influencia. El principio de la influencia es un libro de Robert Cialdini que habla de cómo influir y cómo persuadir a las personas. Y uno de los puntos habla de no evites el no, anda en busca del no. Porque si yo evito el no, estoy evitando la objeción y estoy evitando el negocio, porque la venta existe porque hay un no, si no, no es venta. O sea, pues la pregunta básica es ¿qué es vender? Te doy algo que vos necesitas. No, eso es despachar. Vender mirá, no estoy convencido, este vaso, bueno, mirá, pero a ver cómo te siento ahora que lo necesitas. Y empezamos a hablar y ahí te vendo. Entonces ahí está la venta. Y el que va y evita los no, evita las objeciones, está evitando el negocio. Entonces,
el peligro de esto es que haya silencio estampa. Si hay silencio en tu negocio, en el cual no puedas responder a la pregunta ¿cuáles son las objeciones de tus clientes hoy? Tú me decís ninguna, ahí estás en un problema. Porque quiere decir que la pelota no la estás mandando a la tribuna, estás lejísimo. Ahora, cuando le das a los palos, ¿sí? De un arco de fútbol, hockey o rugby, cuando le das a los palos, sale afuera quizás, pero ahí está cerca del tanto. Y darle a los palos significa recibir objeciones. Si vos tenés objeciones es porque estás cerca del gol. Si tenés silencio estampa es porque estás lejísimo del gol. ¿Sí? Entonces es empezar a ver las objeciones como un parámetro que me dice, bueno, estoy bailando, estoy cerca. ¿Se ve esto? El cumplimiento tiene que ver con el traqueo. El cumplimiento tiene que ver con tu análisis, con tomar semanas testigo y decir, a ver, hice esto y cómo me funcionó. Hice esto y qué hice bien, qué hice mal, qué hice más o menos. Ese es el cumplimiento. Pero primero, para tener cumplimiento, tu cabeza se tiene que dividir en dos. Tu negocio está funcionando porque vos sos un hacedor, un doer en inglés, un hacedor. Y tu negocio va a crecer porque tenés que hacer emerger tu líder, tu thinker, tu pensador. El pensador interno, el thinker, que es el que te conecta con tus sueños, con tu para qué, el que te manda a descansar porque no le sirve que estés trabajando 13 horas de mal humor. Entonces ese es el que agarra la planilla una vez por semana nada más, y dice, a ver lo que hice, cómo funcionó, lo que no hice, cuál es el costo de oportunidad que estoy teniendo. Ese es el que piensa el negocio, por eso es el thinker. El doer, tu hacedor, no piensa, hace. Es más, ¿sabes cómo darte cuenta si estás siendo doer y no tenés un thinker interno, un líder de negocio? Si estás acá y estás pensando, estoy perdiendo el tiempo porque yo tengo que estar prospectando, tengo que estar vendiendo, es porque sos un doer. Si Diego dice, no sé, la semana que viene vamos a hacer reunión conjunta de oficina y vamos a hacer roleplay, no sé, y pensás que es pérdida de tiempo, es porque tu doer está tomando el control del negocio. El doer es el hacedor. El que piensa como hacedor, todo lo que no sea vender es igual a pérdida de tiempo. Ahora el punto está en que hay que afilar el hacha también. Entonces arriba hay que ponerle un líder. El líder es el que le dice, hace esto y de esta forma. Es el que le da la agenda y le dice, las tareas más importantes, las que te estresen más, sacátelas de encima antes del mediodía. Y las que menos te estresen, pasalas para después del mediodía. AMP. El doer va y hace, no tiene que pensar el doer. ¿Sí? Entonces, si el doer toma el control de tu negocio, porque es el único aspecto que hoy estás trabajando, lo más seguro, ¿sí?, es que te estés perdiendo un montón de oportunidades y no tengas estructura y orden. El líder interno, y hay que hacerlo emerger, hay que hacerlo tener horas vuelo, es el que dice qué cosas hay que hacer y cuándo hay que hacerlas. No solo que hay que hacer todo, sino cuándo lo vamos a hacer. Y es el que le da estrategia a tus acciones. Es el que sabe para qué se hace lo que se hace y para qué no se hace lo que no se hace. Es como decir, si vos tus acciones no le das un respaldo atrás, va a pasar lo mismo que una moneda de un país cuando no tiene un respaldo de su banco, se devalúa. Entonces, acciones que no tienen un para qué, un propósito atrás, se van a devaluar en el tiempo. El líder, ¿sí?, que sos vos mismo también, que es el que piensa el negocio, el que analiza y que lo hace crecer, es el que dice, esto sí, porque nuestro para qué es esto. Esto no, porque nuestro para qué es esto. Esto sí, en este momento. Vas a hacer las tareas a la mañana, las tareas a la tarde, vas a hacer 5 llamados, o vas a hacer llamados hasta que tengas un referido, o vas a hacer 10 llamados, o vas a hacer uno, pero es el que le entrega la planilla de tareas al doer. Y tu doer hace, porque el doer lo tenemos, la mayoría lo tienen todos aceitados, porque es el primero que sale a la cancha. Pero ojo, si el doer no lo lidera ningún thinker, no tenés ningún líder de ese empleado, vas a ser un cumplidor serial de tareas. Y acá lo importante es que no te conviertas en un cumplidor serial de tareas, sino que entiendas que las tareas son un puente, un trampolín y un medio para propósitos mucho más grandes. Y el propósito es el que te brillan los ojos. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, estos 4 factores de comportamiento, la dominancia, tu influencia, tu estabilidad y tu cumplimiento, los tenemos todos. Ahora, los tenemos en diferentes intensidades. Intensidad alta, por ejemplo, dominancia en intensidad alta ya es autoritarismo,
Dominancia en intensidad alta es acá se hace lo que yo digo porque lo digo yo. Esa es dominancia alta. No te sirve tener dominancia alta para el negocio. Dominancia baja es irresolución, docilidad, sumiso, falta de proactividad, falta de decisión. Es la persona que habla desde el lenguaje de la oveja. El lenguaje de la oveja, algunos deben acordarse, es el me. El lenguaje de la oveja es un lenguaje víctima, porque decís me como una oveja todo el tiempo. No me avisaste, no me dijeron, no me llamaron. Mira la cara que me pones, me clavó el visto. Todo lo que es me es víctima. Entonces, dominancia baja, escuchás a una persona porque tiene lenguaje de la oveja. No habla del yo, no habla de lo que yo pienso, lo que yo decido, lo que yo quiero. Influencia baja, estoy podrido de la gente, te dice influencia baja. No quiero saber nada, ¿sí?, de las personas. Que también tiene que ver con la estabilidad. La estabilidad es como el agua, ¿no? El agua de un charco y el agua del lago. El agua del lago está quieta, el agua del charco está estancada y el agua del charco se va a pudrir. Entonces cuando estamos podridos de algo es porque estamos estancados. Entonces cuando te pudrís de la gente, cuando te pudrís de tus clientes, cuando te pudrís de las objeciones, del mercado, del país, de los políticos, cuando te pudrís es porque mentalmente estuviste parado mucho tiempo en el mismo lugar. Metafóricamente nos podrimos también como el agua y decimos estoy podrido. Entonces eso habla también de tu influencia y de tu estabilidad baja. La estabilidad en exceso tampoco es buena, porque estabilidad en exceso es estancamiento. Entonces, yo no cambio, hago siempre lo mismo, los cambios para mí son un problema, eso es estabilidad en exceso. Y para tener inteligencia adaptativa, para desarrollar la inteligencia adaptativa, que la tenemos todos, lo que necesitamos es entender que en el contexto VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, cambia todo, no cambio yo, voy a estar jugando un juego nuevo con reglas de un juego anterior. Entonces hoy si estoy jugando este juego nuevo del mercado inmobiliario en un mundo post pandemia con reglas del juego anterior, me tengo que acomodar, porque no todo lo que hacía antes me va a funcionar hoy. Y después el cumplimiento en exceso, ya es una persona tan detallista que no acciona porque tiene análisis por análisis parálisis. No, pero bueno, pulido sobre pulido, voy a limpiar un poquito más, y voy a limpiar un poco más, y todavía no está, y todavía falta. Análisis por análisis, parálisis. Eso es cumplimiento alto. Es autoexigencia. La autoexigencia a ustedes no les sirve, lo que les sirve a ustedes es la autoexcelencia. ¿Sí? La autoexigencia es, tenés que hacer, tenés que llamar, tenés que juntarte con esta persona, tenés que salir a prospectar. La autoexcelencia es, quiero conseguir más clientes, quiero prospectar. Una lo haces de la obligación y otra lo haces desde el entusiasmo. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, tengo que salir a captar y otra cosa es quiero más clientes. Si quiero más clientes, te pones el cuchillo acá en los dientes y salís como Rambo. Ahora tengo que salir a captar hombres bajos y ahora sí, nunca estoy tan ocupado por un referido y todo eso, ¿no? Que son los speech tradicionales. Cumplimiento bajo ya es no tenés números, te cuesta proyectar hacia futuro. Por ahí en reuniones los brokers te preguntan, ¿cómo te ves de acá a 3 años? Y decís, no sé lo que voy a hacer mañana, menos de acá a 3 años. Entonces, eso también habla de tu capacidad de análisis, de proyección, de diseño de futuro. Y este es un mercado en que se necesita tener un fin en la mente que sea más grande que las tareas, porque va a haber un montón de tareas que no te gusten. Entonces, autoexcelencia sí, autoexigencia no. Presión no, ¿sí? Integridad sí. ¿Qué significa esto? Que a ustedes la presión a veces no lo deja dormir. Está bueno que tengas presión el día antes del cierre, porque es un momento importante. Pero ahora, vivir presionado, ¿sí?, no va a hacer que des tu mejor versión como agente. La presión es la que te dice, te puede ir bien, pero te grita, te puede ir mal también, y te recuerda todo el tiempo que te puede ir mal. Esa es la presión. El miedo directamente te dice te va a ir mal, entonces tengo miedo, me paralizo. La presión te dice te puede ir bien, sí, pero te puede ir mal, te recuerdo todos los días que te puede ir mal. Entonces, la presión lleva a la preocupación. ¿Y cómo se mata la preocupación? Ocupándonos. ¿Sí? La cabeza no puede estar preocupada y ocupada al mismo tiempo. ¿Sí? Si estoy ocupado, no estoy preocupado. Entonces, inmediatamente la cabeza hay que llevarla a accionar. Bueno, ¿qué sí puedo hacer en este contexto que no puedo controlar? Porque hay un montón de cosas que no pueden controlar. Pero siempre hay un metro cuadrado de cómo responder frente a una situación que excede tu control. Y ahí también está la inteligencia adaptativa de ustedes. Es decir, en ese metro cuadrado de control absoluto que tienen está su reacción, sus acciones, sus sentimientos, sus estados de ánimo y las consecuencias de sus acciones.
todo eso es 100% tuyo. Todo lo que está por fuera, la palabra del otro, el sentimiento del otro, la creencia del otro, las acciones del otro, las consecuencias de las acciones del otro, todo eso excede tu metro cuadrado. Si en algún momento yo quiero controlar lo incontrolable como eso, voy a generar una resistencia. Y la resistencia es un estado de ánimo que se llama resentimiento. Sentir lo mismo una y otra vez. Es un choque como la electricidad. Entonces, delinea bien tu metro cuadrado. Y de hecho, deberías estar tan ocupado en tu metro cuadrado que no tendrías ni tiempo ni energía para preocuparte de las cosas que están por fuera de tu metro cuadrado. Porque recordad, no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces siempre tenemos un espacio de respuesta. No de solución, sino de respuesta. Porque hay cosas que tenés que también aprender a soltar. Por ejemplo, algunos clientes, algunas propiedades. Pero como es un sistema, vos movés un tornillito y se desajusta por otro lado. Si vos estás aferrado como un koala a las propiedades, a ciertos clientes, es porque no estás teniendo captaciones. Entonces, una vez más, el negocio de captaciones, si no vas a estar aferrado a que no se te caigan estas propiedades, te vas a estar mintiendo, vas a creer que ellos quieren vender, pero en realidad no tienen necesidad, tienen un deseo, lo están viendo. Entonces, también tu visión en las operaciones se ve sesgada por tus emociones. Hay veces que hemos hecho con brokers, hemos agarrado de diferentes oficinas las propiedades que se les iban cayendo a los más, a los top, y nos hemos dado cuenta que la mayoría de las veces eran cosas que el propio agente después nos decía que no quería ver. Es decir, mirá, sí, yo sabía que no tenía la necesidad, simplemente el deseo, y cuando caí con la oferta que el otro había aceptado, lo voy a esperar un poquito más, déjame que le consulte la almohada, le consulte con mi mujer, le consulto, no había necesidad. Hoy el negocio, DNP, ¿sí? Hoy el negocio es clientes que tienen deseos, clientes que tienen necesidad y clientes que tienen posibilidad de venta, ¿no? La posibilidad de venta. Hoy el cliente es el que tiene la necesidad. El que tuvo familia y la casa le queda chica. El que tiene que vender porque se está comiendo los ahorros. El que tiene que vender para pagarle a los empleados de la empresa. El que tiene que vender para irse a otro país. Ese es el cliente de hoy. El que solo desea y no necesita, puede esperar. Pero hoy el cliente que está haciendo y el que están haciendo operaciones es el de la necesidad. También hay un punto en todas las operaciones que se dan, bueno, específicamente también trabajando con números de Cava que me contaban ayer, pero fíjense que las propiedades se venden por dos motivos. Por el precio, ¿estamos de acuerdo? Se venden por precio y por la motivación de la persona con ese precio. Ahora, el precio está dado no por arte de magia. Cuando una propiedad está en precio, porque atrás hubo un asesor inmobiliario, si no, no pasa. Y también por motivación. ¿Y qué es la motivación? La necesidad de la persona por hacerlo. Entonces, algo puede estar en precio y no puede estar la motivación, la necesidad. La persona, le vas a llevar la oferta, te va a decir, lo voy a consultar con la almohada, no, voy a esperar un poquito más. Entonces, los dos factores que se tienen que ajustar es el precio, que viene asesorado por un inmobiliario que ajusta a la realidad el valor que la persona tiene de la propiedad, y por la propia motivación, la necesidad de la persona para hacer esa operación. Entonces, el precio lo pone el mercado, pero la motivación la trabajan ustedes, ¿sí? La motivación tiene que ver con afilar más la escucha que ustedes tienen de los clientes, ¿sí? No hay que hacer cursos de oratoria para asesorar bien, hay que hacer cursos de escuchatoria para asesorar bien. La escuchatoria, ¿sí? Es cierro la boca, dos orejas, una boca, escucho el doble de lo que hablo. Entonces, ¿qué tengo que escuchar? La necesidad, para qué voy a usar la plata, entender si mañana llega una oferta, ¿es un problema o es una bendición para vos? No, es un problema, tengo que ver a dónde voy y demás. Bueno, ok, ya te está marcando el tiempo. Entonces, preguntar y hacer foco en saber cuál es la motivación real y los tiempos que maneja el otro. Porque a veces el otro está menos apurado que vos, y vos querés venderla pasado mañana, y el otro no, puede esperar. Entonces, no se ajustan tus tiempos a los tiempos del otro. Entonces, vos estás en FM y el otro está en AM. Son dos frecuencias diferentes. No van a trabajar bien así. Entonces, DNP significa el deseo de una persona, la necesidad que tiene y la posibilidad. En la posibilidad también, esto sirve para ustedes. En la posibilidad hay que trabajar, y el agente consigo mismo tiene que trabajar lo probable y lo posible. Muchas veces, esto es como decir, ¿se me puede caer la operación? ¿Es posible que se me caiga la operación? Sí, es recontra posible. Como también es posible que se caigan los aviones. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan probable es? Entonces, no transformen la posibilidad en probabilidad.
Porque si es posible que se caiga la operación, no vas a dormir todas las noches. No te subís al avión porque es posible que se caiga. Ahora, ¿qué tan probable es? Y ahí ya empieza a depender también de vos. Que una operación se caiga no depende 100% de vos. Pero sí estás en parte de las variables. Entonces, amplía la probabilidad, pero no trabajes en tu mente con la posibilidad. Porque la posibilidad de que te vaya bien y te vaya mal, de que salga bien o te vaya mal, va a llamar al estado ansioso. Y el estado ansioso no es amigo de la productividad. El estado ansioso te come la cabeza. Entonces trabajás sobre lo probable. ¿Qué tan probable es? Y sobre la probabilidad podés trabajar vos, haciendo el seguimiento. ¿Sí? Vos si haces un marketing brutal y un seguimiento brutal, y digo brutal porque en inmobiliaria del mismo sistema, en España se habla de las dos B, marketing brutal, seguimiento brutal. ¿Por qué le llaman brutal? Porque vos no le das opción a la otra persona que después te diga, ah, te faltó hacer más cosas a vos, hice de todo. Entonces a veces los agentes me dicen, pero ¿todo le tengo que comunicar al cliente de lo que hago? Sí, porque después vas a saber que el 90% de las propiedades tenés que hacerle un ajuste. De hecho, hay un último número que lo hablé con algunos brokers, en 3 ajustes se da la venta. O sea, no solo hay que ajustar 3 veces, ¿sí? En promedio. Así todo queriendo captar a valor de mercado. Entonces, el ajuste es algo que ocurre porque va cambiando todo muy rápido. Entonces, cuando hacemos marketing brutal, cuando hacemos un seguimiento brutal, muchos agentes me dicen, pero toda la semana tengo que decirle a la persona cuántas personas visitaron la propiedad, o que tuvo 0 visitas y demás. Y si tuvo 0 visitas, ¿qué hago? Si tuvo 0 visitas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, estoy preocupado por tu propiedad, porque no está a precio. Entonces tenés más excusas para tener esa reunión de ajuste. Si lo llevamos a una sigla, CAC, captación, ajuste, cierre. ¿Sí? Lo llevamos a una sigla, captación, ajuste, cierre. Y el otro día le decía a esta chica, ¿no? Que me decía, pero yo, da que le comente todo el tiempo lo que voy haciendo y demás. Y digo, mira, ¿cuándo fue la última vez que pediste pedido ya o Rappi? Me dice, anoche, me pedí unas empanadas. Bien, ok. Te pediste las empanadas. ¿Qué te dice la aplicación? El repartidor está yendo al restaurante. El restaurante está preparando su pedido. El pedido está siendo horneado. El repartidor está yendo a tu casa. El repartidor está llegando. Todo el tiempo por unas empanadas. Y vos estás en el seguimiento a ver si están llegando. Ya salió el... Y acá estamos hablando de propiedades. Entonces, si no nos molesta un seguimiento tan detallado con una pizza, ¿por qué me molestaría con una propiedad? Que es una de las operaciones más importantes que hace la gente en toda su vida. Entonces, y siempre que tengan la duda de que si está haciendo mucho, poco o más o menos las tareas de seguimiento que van haciendo, nunca supongan la respuesta. La respuesta está en el otro, siempre. La respuesta está en el otro. Hay personas que te dicen, volveme loco todos los días, estoy dando una propiedad. Hay personas que te dicen, no, todos los días no. Un informe mensual está perfecto, un IMA, un informe mensual de actividad. IMA, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a calibrar eso? No supongas jamás, preguntáselo al otro. ¿Vamos bien hasta acá? Los 4 acuerdos toltecas le van a servir mucho para esto. Los 4 acuerdos toltecas son acuerdos milenarios, que sirven para tenerlos siempre y recordarlos, porque de tan simple que son difíciles de sostener. Los 4 acuerdos toltecas son, no supongas, preguntarle al otro. El segundo acuerdo tolteca es, no te tomes nada de manera personal. Tolteca estamos hablando, de unos coaches milenarios. El tercer acuerdo tolteca es honrar tus palabras. Esto es básicamente tener coherencia entre lo que pensás, decís y haces. Y el cuarto es hacer siempre lo mejor que puedas. No es hacer todo, porque hacer todo es de autoexigente. Hacer lo mejor que puedas. A veces no podemos hacer todo, pero todos los recursos que tengo a mi alcance, al 100%, eso es hacer lo mejor que podés. Eso es excelencia. Lo demás es exigencia. ¿Sí? Entonces, no suponer es lo que le ocurre a la cabeza de la gente cuando pone una historia en donde le faltan ellos. Ah, supongo que al otro no le gustó, entonces si el otro no me está llamando debe pasar esto, entonces si lo llamo seguro pasa esto. No supongas, la salida siempre está en el otro. No, ¿sabes qué? No hago los llamados en frío porque no me gusta molestar a la gente. Si lo estás molestando, el otro es suficientemente otro con todas las herramientas que vino este mundo para decirte que está molestando. Si pensás por el otro, estás suponiendo. No supongas. ¿Sí? Después es, no te tomes nada de manera personal. Y acá es donde viene el rechazo. Cuando te dicen, no quiero trabajar con vos, no quiero trabajar con RE/MAX, no quiero trabajar la propiedad solo, no te quiero pagar la comisión, no hiciste un buen trabajo,
Cuando nos sentimos rechazados frente a eso es porque nos lo estamos tomando de manera personal. Si te dicen que no, es no el servicio que ofreces, no a vos como persona. No te conocen tanto como para decirte a vos no con toda tu vida. Entonces, empezar a separar una vez más persona que lidera el negocio de negocio. Cuando le dicen que no, cuando no quieren trabajar conmigo, no quieren trabajar con el servicio que estoy ofreciendo. No me conocen tanto como para decirme que no a Ricardo Meno, no al coaching. Entonces, separar eso permite que vos tengas permeabilidad frente a los rechazos del otro lado. Porque sabemos que por ratios, de 10 llamados te van a rechazar 7, de 15 captaciones que hagas, 4 se te van a bajar. Hay un ratio que todo el tiempo se da de baja. Entonces, si yo tengo una quinta, tengo una huerta, el negocio inmobiliario se empieza a formar con aproximadamente 15 y 16 plantitas. ¿Por qué? Y porque sé que 5 o 6 se me van a morir, lo sé. Entonces, como sé eso, no paro de meter y hacer captaciones. Entonces, eso es entender el sistema. Donde tocas un puntito se desajusta a otro, donde ajustas uno tenés que ajustar a otro. Está todo probado y medido. De hecho, tal es así, y les hablo del sistema, que tenemos que tener una mirada sistémica, no es solo hago esto, es como esto afecta a esto también. Digo, el sistema RIMAC, y esto Diego lo sabe, yo lo adopté hace ya 5 años para el mundo del coaching, y creamos la primera red de coaches, con la palabra red, ¿sí? Y realmente todo el sistema de kick-off, el sistema de reuniones conjuntas, todo el sistema de RIMAC funciona en otro mundo. Porque lo importante es el sistema, no la marca. Esto es como las normas ISO. Las normas ISO avalan un estudio de arquitectura, un peaje, o te avalan, no sé, un centro médico. Entonces, ¿por qué si son tan diferentes? Porque las normas ISO trabajan con la calidad y el servicio. Entonces, es un sistema. Si vamos a McDonald's y comemos una rica hamburguesa, no decimos, traigan al chef que hizo esta hamburguesa, porque sabemos que la hamburguesa la hizo el sistema, solo una persona que hizo esto. Y que decían, bueno, ahora tenés que dar vuelta, listo. Y no voy a felicitar a la persona, felicito al sistema. Entonces, esto es lo mismo, lo que funciona es el sistema. Ahora, si sos la persona adecuada para utilizar ese sistema, con estos 4 factores de comportamiento en equilibrio, ¿sí? Ahí te va a ir muy bien. Pero lo importante es el sistema, el mismo sistema lo lleva al mundo del coaching y funciona. El coaching es otra cosa, no vendemos propiedades, vendemos charlas, servicios y otras cosas. Entonces, por eso les digo, funciona. Ahora el punto está en, primero no decir, no, yo lo haría de otra forma. Esto es típico del que recién arranca, ¿no? Que está 15, 20 días y dice, no, pero no, esto yo lo haría de otra forma, el llamado yo lo hago de otra forma. No, esto no sirve, en Argentina no sirve. Y voy a decir, estás desafiando un sistema que está recontra probado. Y realmente, no solo acá, por suerte he trabajado en Colombia, en Perú, Ecuador, España, Estados Unidos, con esto y funciona en todo el mundo, ¿sí? Está todo probado, todo medido. Y a veces es un poco, si todo probado y todo medido, no hay algo que se pueda mejorar, sí, pero muy pocas cosas. Pues lo importante es el sistema. ¿Se entiende hasta acá? Bien, buenísimo. Vamos a hacer un peloteo. ¿Qué vienen aprendiendo hasta acá? ¿Qué se van llevando? Ya uno, por favor, satura el WhatsApp. La necesidad y lo relacional. La necesidad